Nosotros estamos en un sacerdocio. La iglesia de Cristo es un sacerdocio. Lamentablemente, pues a veces tenemos que aceptar la escasez de doctrina o de enseñanza acerca del sacerdocio. Tengo aquí Primera de Pedro, capítulo 2, nos dice el verso 5: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, dice así, para un sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Y eso es importante, porque eso me habla del propósito del sacerdocio. Dice que el sacerdocio es para ofrecer sacrificios. No se le olvide. Dice que nosotros estamos siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Si usted le da vuelta a la página, dice el verso 9: pero vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio. Está claro, somos un sacerdocio. Nada más que no nos enseñan. Ese es el pequeñísimo problema. Es más, creo que en Apocalipsis, si vamos a Apocalipsis, creo que en el capítulo 1 de Apocalipsis, más o menos, vamos a leer del verso 5 en adelante para que agarre contexto. Dice el verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Ahí está claro el verso 6. Dice, e hizo de nosotros, de usted y de mí, de la iglesia de Cristo, dice que hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Posiblemente su versión diga reyes y sacerdotes. Le doy algunos versos para que se sustente de manera escritural nuestra declaración de que somos un sacerdocio. La iglesia debe de tener conciencia de que es un sacerdocio. Lamentablemente, insisto yo, en que no se ha enseñado, no se ha edificado el concepto, porque sacerdocio es un concepto. El concepto es el espíritu de la idea. La iglesia desconoce ese concepto. En general, oigo que mencionan sacerdote, oigo que dicen sacerdocio, oigo que algunos maestros mencionan el término, pero no lo explican. Cuando estamos hablando del sacerdocio, tenemos que entender que hay cosas básicas, hay cosas fundamentales que deberíamos de saber. Por ejemplo, si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 5 del libro de Hebreos, usted va a ver que la escritura literalmente dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, dice, para presentar ofrendas y sacrificios. Por eso le dije que allá en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, no se le olvidara que dice que nosotros estamos siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Y aquí lo vuelve a confirmar. Aquí vuelve a decir que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios. Estos son conceptos básicos que la iglesia debería de estudiar, de dominar, de conocer, porque es un sacerdocio. La razón del sacerdocio, dicen estos versos, que es la ofrenda. La razón por la que Dios
toma de entre los hombres un sumo sacerdote es para presentar ofrendas. La razón del sacerdocio es la ofrenda. Vamos a ponerlo así. La razón del sacerdocio es la administración de la ofrenda en el altar. ¿Dónde se presentan las ofrendas? En un altar. Entonces es importante que como iglesia, usted como miembro de la iglesia sea enseñado también en cuanto a lo que es este concepto de ser un sacerdocio. Nuestro sacerdocio, en el que usted y yo como cristianos estamos, se llama el sacerdocio de Jesucristo y opera según el orden de Melquisedec. Todo es una enseñanza profunda que debió haberse dado en la iglesia hace muchísimos años, porque si se hubiera dado en su tiempo oportuno, hoy día la gente no estaría confusa en que si hay que dar ofrendas, si hay que dar diezmos o no hay que dar diezmos. La confusión del diezmo existe porque no se ha enseñado el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Si eso se hubiera enseñado, a estas alturas no hubiera confusión. Pero han fallado los maestros, han fallado los instructores. Y por eso mi pueblo es destruido, porque le falta conocimiento. Hay aspectos que usted y yo como Iglesia de Cristo deberíamos de dominar y de saber ahora. Conscientes de que somos parte de un sacerdocio, deberíamos de saber qué es el altar. Deberíamos de saber qué es la ofrenda. Deberíamos de saber qué es el sacerdote. Y deberíamos de saber cómo funciona el sacerdocio. Cuando yo digo qué es el altar, debemos llevar a un conocimiento del altar al pueblo, el pueblo de Dios. Así como Israel sabía lo que era un altar, de una manera figurativa, así mismo, hoy día en el sacerdocio de Jesucristo, debemos enseñarle a la gente qué es el altar. El altar, ¿por qué se llama altar? Porque es un lugar alto. ¿Qué se hace ahí? Se presenta la ofrenda. Es el punto, es el lugar donde se le da honra a Dios. Es el lugar para ofrecer. Es el lugar para dar. Ese es el altar. Pero necesitamos ir a profundidad a conocer un poquito mejor las maneras de dar, las maneras de ofrecer. Yo siempre he pensado que el altar es un punto de encuentro donde se encuentra Dios y su adorador, el hombre. Pero necesitamos estudiar más ese punto para que la gente sepa lo que es. Otra cosa que tenemos que saber, ¿qué es la ofrenda? ¿Por qué hay que ofrendar? ¿Qué es el diezmo? ¿Por qué Satanás se duele tanto cuando uno dice la palabra diezmo? ¿Por qué se enardece el diablo tanto cuando uno dice diezmo? ¿Por qué provoca el enojo, la ira? Parece esos toros, ¿verdad? Que le ponen chile y salen brincando. Igualito sale el diablo, porque él no quiere saber nada de diezmo. Él no quiere que usted sepa del diezmo, que usted sepa de la ofrenda, que usted sepa del altar. Él quiere mantenerlo a usted alejado del altar, alejado de la ofrenda, alejado del diezmo, alejado del sacerdocio, porque así usted es débil, usted no tiene protección de Dios, no tiene cobertura. Por eso es importante, ¿qué es la ofrenda? La ofrenda, y hay que estudiarla más, es la forma como uno honra a Dios. La ofrenda es darle el honor a Dios. La ofrenda es darle a Dios el lugar que Él merece como nuestro Dios. Fíjese que lo que revela la ofrenda es una ubicación. Ubica quién es Dios y ubica quién es el adorador. La ofrenda dice, yo te acepto como Dios. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi protección. Por eso te vengo a ofrendar. Por eso la ofrenda representa el honor a Dios.
darle honra al Señor. ¿Con qué se le da? Con ofrenda. ¿Y el diezmo qué significa? El diezmo significa un pacto. Yo tengo pacto de pertenecer al Dios Altísimo. Eso hay que desarrollarlo más. El pueblo tiene que saber la bendición, la bondad que encierra la ofrenda y el diezmo y el altar. Por eso falta tanta bendición en la iglesia, porque no hay conciencia. A veces hacemos las cosas por costumbre, por religión, porque nos acostumbramos a cantar, nos acostumbramos a aplaudir, nos acostumbramos a traer ahí una limosna. Pero hay que entender por qué se hacen las cosas, en espíritu y en verdad. Otra de las cosas importantes que hay que saber, ¿qué es el sacerdote? ¿Cuál es su función? ¿Qué es el sacerdocio? ¿Cómo opera el sacerdocio? Son cosas que se supone que usted y yo tenemos que entender. El sacerdote es el que bendice en el nombre del Señor. El sacerdote es el que representa a Dios. Dice, pues los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría y los hombres deben buscar de él la instrucción, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Malaquías capítulo 2, me parece que en el verso 7. ¿Qué es el sacerdote? ¿Por qué Jesucristo dice que es el sumo sacerdote? ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote y un sumo sacerdote? ¿Cuál es la diferencia? Porque Melquisedec es sacerdote, pero Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Cuál es la diferencia? Esas son cosas que usted debería de dominar. La iglesia de Cristo debería de saber, estar clarísimo, para que no haya confusiones. Otra cosa que es importante en cuanto al sacerdocio, ¿cómo opera un sacerdocio? ¿Cómo es que funciona un sacerdocio? No cree que sacerdocio es nada más el de nosotros, el de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, o tal vez vaya usted a acordarse del sacerdocio levítico, del orden arónico, que es el de Israel. Esos son sacerdocios. También la brujería es un sacerdocio. También la hechicería es un sacerdocio. También los sortilegios son un sacerdocio. También todo ese tipo de manifestaciones sobrenaturales diabólicas también son sacerdocios. Por supuesto que ellos son sacerdocios diabólicos, satánicos, sacerdocios de las tinieblas, pero son sacerdocios. Cuando usted mira el hechicero, está ejerciendo un sacerdocio. Cuando usted va cuando usted ve que están las gitanas leyendo la palma de la mano, están ejerciendo un sacerdocio. Cuando usted va donde el espiritista y usted lo ve que se persina y dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, usted piensa que es de Dios por eso, ¿verdad? No, y de pronto entra en trance y empieza un espíritu a hablar ahí. Eso es un sacerdocio. Todo lo que es administración de poderes sobrenaturales es sacerdocio. Por eso dice que Dios, nuestro Dios, es el Elión, el Dios Altísimo. Y si se llama el Dios Altísimo es porque existen otros dioses, pero Él es el superior, Él es el Altísimo, Él es el Todopoderoso, Él es el Omnipotente. Es la diferencia, pero que hay otros poderes, existen otros poderes. Los dioses caídos, los demonios, los espíritus inmundos, todo eso de la maldecidera que hay, todo eso del whispering, el decir palabras, todo eso son sacerdocios. El brujo es sacerdocio, fíjese qué tremendo. Cuando era niño, yo le cuento una experiencia. Cuando era niño, estaba yo pequeñito y estaba ya en mi comunidad indígena. Y recuerdo la experiencia con un brujo que en ese tiempo pues era niño, yo ni sabía. Y era una persona que conocíamos en mi casa, el brujo este.
Y recuerdo que una persona en la cantina lo estaba insultando y le estaba diciendo cosas. Y entonces él me llamó a mí para que yo le tradujera. Y él me dijo, dígale a este que mañana va a amanecer muerto. Pero lo dijo en público. Yo no lo quería repetir, pero me dice, dígaselo. Yo le digo, pues lo que él está diciendo es que usted mañana se va a morir. Y la gente se asustó. Y como en ese tiempo mi propio papá era agente principal de policía, llegó a los oídos de mi papá que él había amenazado al hombre. Entonces mi papá agarró a este señor, sabiendo que era brujo, lo metió en la cárcel, pero le explicó, lo voy a meter a la cárcel porque usted lo amenazó a él. Y si a él le pasa algo, van a decir que es usted. Y lo metió a la cárcel. ¿Sabe lo que hizo ese brujo toda la noche? Cantar, cantar, cantar. ¿Qué cree que estaba haciendo? Maldiciendo al otro. ¿Y sabe lo que pasó? Al día siguiente el otro amaneció muerto. De verdad. Eso se llama sacerdocio. Es brujería. Es hechicería. Es whispering. Murmuración. Murmuración. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Whispering. Whispering. Muchos de ustedes pueden estar siendo afectados por palabras de maldición. Los están maldiciendo con palabras, con repeticiones, que ellos susurran y susurran y susurran y susurran. Esos son sacerdocios. La gente no entiende eso. A mí me gusta hablar de eso porque lo mío es el sacerdocio. Y qué maravilloso saber que está la iglesia representando a Jesucristo, representando al Dios Altísimo, representando al Dios de la verdad, representando a la luz y no a las tinieblas. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero esa lucha no se puede hacer fuera de un sacerdocio. Esta lucha no es carnal, ni filosófica, ni física. No es con espada ni con ejército. Es dentro de un sacerdocio que habla palabras, dice palabras. Por eso Dios es palabra, logos. En el principio existía la palabra. En el principio existía el verbo. El verbo es la palabra. Dios es palabra. Por eso, ¿cómo funciona un sacerdocio? Esto lo hemos enseñado por muchos años en la obra de Orange. Pero no me canso de repetiros las mismas cosas, decía el apóstol Pablo, porque ellas os dan seguridad de la enseñanza. La enseñanza no ha cambiado, no puede cambiar. El sacerdocio funciona con dos cosas. Una es por pacto y el otro es por doctrina. No puede haber sacerdocio sin pacto. Para que haya un establecimiento de un sacerdocio, tiene que haber pacto entre la sobrenaturalidad, entre la divinidad que va a respaldar y el sacerdote. Llámese sacerdote, llámese brujo, llámese hechicero. Tiene que haber pacto. Nosotros pactamos con Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí dice que somos del nuevo pacto. Esta sangre es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Por eso hay respaldo, porque hay un pacto. Y de la misma manera, los otros sacerdocios de las tinieblas también funcionan por pacto. El brujo pacta con el demonio. El hechicero pacta con un espíritu inmundo para que lo respalde. Tiene que haber un pacto. Por eso nuestro Dios, como es un Dios, funciona por pactos. Pero usted mira un montón de pactos a través de la Biblia. Los famosos 7 pactos de la antigüedad, que no lo vamos a hablar hoy porque se nos haría muy larga. Pero ese pacto, el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto palestino, el pacto de Noé, el pacto con David, etcétera, etcétera, los famosos 7 pactos, además de los pactos individuales que Dios hace con algunas personas. Dios no funciona si no es por pacto. Por eso, para que un sacerdocio se le llame sacerdocio, tiene que haber un pacto. Y va a ver usted una cosa, que es un pacto general, que es el pacto con la copa de la sangre de Jesús.
la Santa Cena, el nuevo pacto del Señor, la iglesia cobijada en general, pero también Dios va a pactar con el sacerdote. Hay gente que eso no lo comprenden porque este no es el área de ellos. Tiene que haber pacto. Y otra cosa importantísima, quiero tocarlo hoy. Tiene que haber doctrina. Tiene que haber palabra. Para que un sacerdocio funcione, Dios tiene que darle una doctrina. Porque es palabra. Él es palabra. Él es logos. Por eso usted va a ver que tal vez en nuestras Biblias, específicamente en esta versión que yo manejo ahorita, dice, en el principio existía el verbo. Habrá otras versiones que digan, en el principio existía la palabra. Me parece que la Reina Valera dice palabra. Es más, en inglés usted lo lee que dice the word. Es la palabra. Dios es palabra. Por eso cuando Dios se entrega, viene doctrina. Porque es el conjunto de palabra. Ese es el asunto de la doctrina. Por eso, cuando el Señor Jesús se manifiesta en la tierra y empieza a ejercer su sacerdocio en el ministerio más glorioso que ha pisado la tierra, mejor que Moisés y que Elías y que todos los demás, Jesús, dice que la gente se admiraba de su doctrina. Dice que la gente se admiraba de su enseñanza, porque él no enseñaba como los escribas. Dice, sino que enseñaba como alguien que tiene autoridad. Y sale un endemoniado y el Señor lo reprende y lo expulsa. Y cuando el demonio sale aullando, la gente con los ojos cuadrados decían, ¿qué es esto? Una doctrina nueva con autoridad. Miren. Él le habla y le ordena a los demonios y los demonios le obedecen. Esta no es una enseñanza de Gamaliel. Esta no es una enseñanza de Nicodemo. Esta no es una enseñanza de teólogo. Esta es una enseñanza con autoridad, doctrina. Por eso dice una enseñanza nueva, una doctrina nueva con autoridad. No puede haber sacerdocio sin doctrina. Qué lamentable que haya gente que esté ejerciendo el sacerdocio sintiéndose pastores, sintiéndose maestros, sintiéndose predicadores y no tienen doctrina revelada. Es que la doctrina tiene que ser revelada. Jesús me enseña que la doctrina tiene que ser revelada por Dios para que funcione. Esa es parte del pacto. Dios pacta y lo primero que le da a uno es palabra. Dios pacta y lo primero que le da a uno es revelación de la palabra. Dios pacta y lo primerito que le va a dar Dios a uno, doctrina. Una doctrina, y con esa doctrina uno va a demostrar que está con un pacto con Dios, porque la doctrina va a tener autoridad. La doctrina va a tener respaldo. Eso es una cosa muy importante, ¿verdad? Que no hay sacerdocio sin pacto y no hay sacerdocio sin doctrina. Y hablando de la doctrina, quisiera decirle un poquito a usted hoy. Hablando de la doctrina, escúcheme por favor. Esto es tan delicado y crucial en el Evangelio y sobre todo en el sacerdocio de Jesucristo. No se pueden poner parches en la doctrina. Esto queda bien claro allá en Mateo capítulo 9. Quisiera que fuéramos un momentito al capítulo 9 de Mateo. Dice en el capítulo 9, verso 16. Estoy dando la escritura. Se lo quiero probar escrituralmente. ¿Por qué yo le digo que no se pueden hacer mezcolanzas de doctrinas? Dice en el verso 16, y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos,
porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. No se puede poner un parche de tela nueva en un vestido viejo. No se puede echar vino nuevo en odre viejo. Pero como la gente no le enseñan, empiezan a hacer mezcolanzas, empiezan a pegar parches, empiezan a hacer ajustes doctrinales. Y de un momento tenían una vieja doctrina de esto, del otro, y vienen después, oyen algo y lo quieren ajustar a su nueva doctrina, lo quieren agregar sin darse cuenta que están poniendo parches, sin darse cuenta que lo que están haciendo es poniendo remiendo nuevo en doctrina vieja. El vino nuevo es un espíritu, el vino es espíritu, el vino representa un espíritu. El vino representa el espíritu, el mosto. El mosto del vino es un espíritu de gozo y alegría. Dice que no se puede poner vino nuevo, que es un espíritu nuevo, en un espíritu viejo, en una enseñanza vieja, en una doctrina vieja. Pero mucha gente lo hace. Quieren hacer ajustes. Lo que está diciendo Jesús es, si usted quiere una doctrina nueva, va a tener que agarrar toda la enseñanza vieja y tirarla a la basura y trabajar con la doctrina nueva. Si no, no se puede. Porque entonces después se va a hacer una rotura peor. Se echa vino nuevo en un odre viejo. El vino nuevo lo va a reventar el odre. No lo resiste. No se puede. Pero usted va a ver gente hoy que hace unas mezcolanzas tan extraordinarias de doctrinas, ¿verdad? Comenzaron con el Evangelio, con su teología fundamental y básica, y de pronto oyen por allá una doctrina de la nueva era, y están hablando del positivismo, de la proyección mental, de pronto hablan de la meditación trascendental y la mezclan con el cristianismo, y de pronto lo ponen a usted que ponga la mente en blanco, y que usted visualice. Esa cuestión es doctrina oriental. Esa cosa es doctrina budista. Esa cuestión es hinduismo. Y entonces agarran la teosofía y se vuelven teosóficos. Muchos de ellos. Muchos de ellos lo que hacen es mezclar doctrinas gnósticas. Mezclar el gnosticismo con el cristianismo. Entonces, aquello crea una confusión, aquello se hace una mezcolanza de doctrinas. Y usted los oye hablar, que los arcontes aquí, que los arcontes allá, y que Jesús aquí, y que Jesús allá, y que dicen un montón de tonterías. Eso sí son tonterías. Eso sí le puedo decir son tonterías porque no hay gente en la iglesia que lo hace. Es otra gente que no tienen a Cristo y no son cristianos. Hacen mezcolanzas. Agarran pedacitos de la Biblia, pedacitos del libro de Enoc, agarran pedacitos del libro de Urantia, agarran pedacitos de la mitología griega y hacen un Frankenstein. Hacen una creación deforme. Y por eso es que las doctrinas no funcionan. Miren, cuando usted oye a alguien que habla de esas cosas rarísimas, locas, porque son locas, ¿verdad? Pregúntese, ¿hacen milagros? ¿Echan demonios? ¿Qué respaldo espiritual tienen? Porque le voy a decir, hay veces los que más hablan son los más ignorantes. Hay veces el que más grita es el que menos sabe. Por eso la pregunta es, ¿qué respaldo tienen? ¿Hacen milagros de verdad? ¿Sanan a los enfermos? ¿Manifiestan algún tipo de sobrenaturalidad? ¿O son de los que tienen que ir donde los brujos que les hagan limpias? ¿Qué clase de doctrina es esa que no pueden dar testimonio? Solo son bla, 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 y este razonamiento y el otro razonamiento, y agarran el cristianismo y agarran cosas de la Biblia y hacen de veras
hacen un monstruo de doctrina, pero no tienen respaldo. ¿Qué respaldo tienen? ¿Qué es lo que hacen? Yo sí lo que puedo saber es que la doctrina que viene del reino tiene respaldo. Por eso dicen, ¿qué es esto? Una doctrina nueva con autoridad. Este no enseña como los escribas. Este no enseña como los habladores. Este enseña con poder. Es que son conceptos en el sacerdocio. Uno de esos conceptos es que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Poder. Las palabras que vienen del reino tienen poder. Eso es lo que es la prueba indubitable de que aquella doctrina viene del reino. Hay gente que habla y habla, y más poder tienen los brujos que ellos. Ellos mismos tienen que ir a que le bailen la gallina en la cabeza, porque no tienen nada. Pero las doctrinas que son del reino, Dios respalda esas doctrinas. Tienen que tener autoridad. Esa es la gran diferencia. Ahora, yo no estoy en contra de la teología, por supuesto que no. Hacemos teología. En este momento que estoy hablando con ustedes, estoy haciendo teología también. Pero no nos podemos quedar en la mera teología. No nos podemos quedar en el mero razonamiento. No nos podemos quedar en el mero análisis mental de la Escritura. Para que sea doctrina del reino, tiene que dar un paso más allá y demostrar que tiene poder, que viene del cielo, que hay un pacto con Dios y que hay una doctrina del reino. Quiero presentarles ahora a una hermana que fue sanada entre muchas hermanas que han recibido esa bendición a través de la doctrina, a través de la enseñanza, a través del respaldo del Señor. Y recuerdo que había una situación de cáncer bien terrible, ¿verdad? Y ya le habían desahuciado a esta persona. Y usted sabe que cuando el cáncer llega, no es jugando. Cuando el cáncer llega a la persona, es como una sentencia de muerte. Cuando viene el doctor con aquel papelito, ¿verdad? Con aquel informe, y viene a leerle, es como que le está salmodiando a uno una maldición letal, de la cual no se va a escapar. A menos que Dios haga un milagro. Por favor, póngale cuidado a esto. Adelante. Hermanos, mi nombre es Julia Alvarado y me congrego en la iglesia Obra de Orange. En el 2014, a la edad de 32 años, me detectaron cáncer. Ahí está la prueba. El día que me dieron la noticia, ahí está la prueba. El doctor me dijo que me presentara con mi esposo e hijos. Léalo. Los doctores me dijeron que era un cáncer agresivo, era un cáncer terminal y que no tenía mucho tiempo de vida. Lea lo que dice Cuando ahí. los doctores me dijeron que me iba a morir, me sentí angustiada, me sentí desesperada. Pensé en mis hijos, en mi esposo, todas las cosas que no había hecho. Oh. Los doctores dijeron que las células cancerosas estaban reproduciendo agresivamente. Este tipo de cáncer le llaman metastático. Es una metástasis. Yo tenía que tomar una decisión de creerle al Señor e irme al retiro y creer que allá Él me iba a sanar o hacer la sanó el Señor. terapia. Todavía está Yo con sabía nosotros. que un destello del Señor, si Él me tocaba, yo viviría. Y en ese momento, hermanos, alguien vino y oró por mí, se acercó y me dijo, vida. En ese momento yo sabía que el Señor era real, que Él me estaba escuchando. Cuando los resultados salieron limpios. Un año después, por órdenes de los doctores, me hice otros exámenes y los exámenes eran limpios. Y el año pasado, cuando me hice un chequeo físico, los doctores dijeron que yo era la mujer más saludable que ellos habían atendido. Aleluya. Que nada nos pare de Gloria glorificar el nombre de Dios. Llame al número en pantalla y las esperamos allá. Gloria a Dios. Bueno, ustedes están invitados también al retiro de mujeres que vamos a tener ahora en el mes de agosto, del 24 al 27 de agosto del año 23. Así que la está esperando un milagro a usted también. La está esperando un milagro porque yo creo que todo esto es prueba del respaldo de Dios a la doctrina, a su palabra. Y no solo eso, ¿verdad? Hay muchas personas que han dado testimonio de sanidades de cáncer. Y una de las cosas que
Dios se glorifica más es en sanar el cáncer. Porque el cáncer te llegan con papeles así como los que usted vio, diciéndote ya arregle su vida porque te vas a morir. Así le dicen a uno. Y los doctores son francos, eso no se andan con contemplaciones, ¿verdad? Como no es la vida de ellos, le dicen a uno que ya se va a morir. Pero qué tremendo como esta hermana llegó y se aferró. Yo recuerdo esa vez, es el año 2014, qué tremendo. Yo recuerdo que cuando terminó el retiro ya no se quería ir para la casa. Se agarró de la barda que está fuera del templo y no quería irse, se agarró, no quería irse, ella quería seguir en la presencia del Señor. Y mire lo que Dios hizo. Y gloria a Dios, para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Ella está sana, está bendecida y está participando con nosotros en la iglesia, en todo, ¿verdad? Pero es porque no haya cómo agradecerle a Dios el milagro que le hizo. Pero yo sé que todo es el respaldo a la palabra, es el respaldo a la doctrina. Yo sé que tiene que ver con eso, con el altar. Esas son las cosas que yo les digo a ustedes. Eso es lo que habla. Es que bla, 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 bla. Cualquiera habla y dice cosas. Que esto por aquí, que los budistas dicen de la meditación trascendental, que hay que ponerse a hacer así, boom, y que dejar la mente en blanco. Eso es lo que está de moda ahora, hacer mezcolanzas. ¿Qué respaldo tienen? A eso me remito. ¿Qué respaldo tienen? Además de la lengua. Ese es el problema. Por eso el engaño. En los últimos días se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas. Es parte de lo que va a pasar en los últimos días. También tengo otro testimonio que la persona por pena no quiere venir, pero me dice que es que no quiere que se piense más de mí, de lo que realmente es. Yo solo sé. Y esto es la bendición material. Hay varias familias, gracias a Dios, que en Obra de Orange Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido compasivo, ¿verdad? Con Obra de Orange. Y siempre nos ha dado respaldo en su doctrina, en su revelación que Él nos ha dado a nosotros. Una de esas revelaciones es el diezmo. Y yo con todo gusto lo predico y lo enseño porque yo quiero que Dios bendiga al pueblo. No solo con sanidades de cáncer, no solo con paz en su corazón, sino con bienestar económico. Esa es una doctrina sacerdotal. El altar es el diezmo, la ofrenda. Y usted va a oír el ataque de Satanás. No es que Satanás lo que quisiera es quebrar la iglesia, acabar con la iglesia. Tiene 2000 años de querer terminar con la iglesia y no ha podido. Satanás ha querido utilizar emperadores como Nerón, utilizar presidentes y reyes, imperios completos para aniquilar el evangelio, para terminar con la iglesia. No ha podido ni podrá. No podrá nunca ya. No podrá. Es como la obra de Orange. Nadie la va a poder acabar. Nadie podrá. No es que es una obra de Dios. Nadie la puede terminar. Yo quiero que Dios te bendiga. Tenemos varias familias muy bendecidas en la iglesia. Aportan para la gloria del Señor, para los asuntos de la iglesia, para el asunto del templo. Y un día, pues, me atreví a faltarle al respeto, tal vez, no sé. Me atreví a preguntarle a una de estas personas, a esas familias. Me atreví a preguntarle, ¿cómo te va yendo? Veo que les va muy bien porque veo el diezmo. Y son gente que no diezma poquito, diezma mucho. Entonces, es la curiosidad, porque yo quiero saber, para decirles a ustedes, para bendecirlos, para que usted haga lo mismo, para que usted imite, como dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, en lo que yo soy imitador de Cristo. O sea que hay imitaciones que no son malas. Hay cosas que hay que imitarle al apóstol Pablo. Y hay cosas que hay que imitarle a la gente que está siendo bendecida por Dios. Entonces me atreví a preguntarle, hermana, ¿cómo es que a ustedes les va bien? Veo que tu familia está bastante bendecida. Y entonces ella me explicó, lo que pasa con nosotros es que esto no es de Orange, esto lo traemos desde antes. El Señor nos habló del diezmo. Nosotros no fallamos con el diezmo.
y vemos que el Señor no nos ha fallado. No nos ha fallado con el diezmo, y todo lo que hacemos cumplimos con el Señor, y Dios siempre nos ha sostenido. Dios ha sostenido nuestros negocios, nuestras casas y nuestra economía, y siempre me dice para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Entonces me contó una experiencia fantástica, ¿verdad? No sé si usted la ha oído, pero se la voy a repetir. No me canso de repetir las mismas cosas, porque ellas te dan seguridad de la enseñanza. Dice que ella se dedicó a... Estas personas se dedicaban, específicamente la esposa, se le ocurrió una idea, un negocio, porque siempre han sido los dos muy trabajadores. Me consta eso, los dos son bien emprendedores. Ve, esa es otra cosa que Dios quiere. Dios quiere bendecir al emprendedor, no al vago atenido, no al que ya lo perdió todo, ya no quiere pelear, ya no quiere batallar. No, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Y sí reconozco eso en esa pareja, en ese matrimonio. Los dos son bien trabajadores, ¿verdad? Y el esposo trabajaba en una cosa y ella trabajaba en otra y en otra. Hasta que un día dice que se le ocurrió poner un negocio de vender oro. Así fue que me dijo ella. Creo que es joyería el asunto, ¿verdad? Pero me dijo oro, ¿verdad? Y me contó, me dice, fíjese que me empezó a ir bien, Dice, entonces en las diferentes ciudades se me ocurrió poner hogares o casas que fueran sucursales. Entonces lo que hacíamos es que llevábamos un maletincito de oro. El valor de cada maletín era como de $50,000 en oro. ¿Ve? Y íbamos a esta ciudad y ahí teníamos un hogar que nos representaba, y hasta me contó cómo funcionaba el asunto. No lo voy a repetir, ¿verdad? Pero me contó cómo era que funcionaba. Wow, gente organizada, gente creativa. Pídale al Señor que le dé creatividad. El Señor por el Espíritu Santo lo puede hacer. Bueno, el asunto es de que le iba muy bien, bien prósperos ellos. Dice que un día venía de recoger un maletín que tenía $50,000 en oro ahí adentro, y se fue a comprar unas cosas en un supermercado. No digo el nombre para no afamar, pero se fue ahí a un supermercado, hizo sus compras para la casa, para el hogar, pero no quiso dejar el maletín en el carro porque podían romperlo y robar, y son $50,000 ahí, ¿verdad? Entonces se lo puso en su carrito y se fue y empezó a comprar, y cuando regresa al carro, baja todo lo que compró y se le olvida el maletín. ¡Ah! Tremendo, se le olvida. Qué maravilloso es Dios, Dios bendito eres, ¿verdad? Y fíjese que llega a la casa tranquila, baja todo, dice, y saluda a la familia, descarga el carro, y al rato, ¿qué pasó con el maletín? ¡Ah! Se me olvidó el maletín. Y hay que ir corriendo. Bueno, pero de momento, ¿qué hago? Ya se perdió. Ahora, ¿qué le digo a mi esposo? Vamos a tener una pérdida de 50,000. Empiezan todas aquellas cosas, ¿verdad? Pero le dijo al Señor, Señor, yo tengo un pacto contigo. Señor, yo te diezmo, y te diezmo por adelantado. Se lo dijo al Señor. Yo tengo pacto contigo, Señor. Yo te diezmo. No me hagas perder esta batalla, Dios mío. En el nombre de Jesús. Y dice que se le ocurre devolverse al lugar, pero era ilógico ya a esas alturas. ¿Quién sabe quién se lo encontró? ¿Verdad? Pero se va. Ve qué bonito está. Le dijo, yo tengo pacto contigo. Yo te doy el diezmo, Señor. Y me decía, hermano, nosotros damos el diezmo por adelantado. Esa es una modalidad que usted no conoce en la obra de Orange todavía. Dar el diezmo por adelantado. ¿Okay? Y entonces le dijo, Señor, yo no te fallo. Yo confío en ti. Yo creo en ti. Por eso doy el diezmo, porque yo creo en ti. Yo soy tuya, Señor. Y se va. Y llega al lugar ya noche y todo. Y va a buscar, a ver dónde están los carritos, ¿verdad? Y lo primero que ve son dos cholos pelones, todos tatuados como que fueran la Mara Salvatrucha, ¿verdad?
¿Y cómo preguntarle a estos que parecen más bien delincuentes? Parecen de esos mareros. Y ay, busque, no ve nada. Y los hombres viéndola, ¿verdad? Los dos peloncitos viéndola ahí, ¿verdad? Y de pronto se anima y le pregunta, discúlpeme, ¿ustedes no han visto un maletín? Y entonces le dice, es un maletín negro, sí. Aquí está, lo estamos cuidando. ¡Oh! Ahí estaba el maletín. Lo abrió. Ahí estaba el oro. Ahí estaba todo. ¿Saben qué me dice? Es como que Dios hubiera mandado 2 ángeles vestidos de mareros. ¿Pero qué es? El diezmo. El pacto con el Señor. A veces digo, ¿por qué será que a la gente de la iglesia le cuesta tanto entender eso? Si hay sobrenaturalidad y si hay poder, ahí está el Señor, usted lo ha sentido. Usted ha oído testimonios como ese. ¿Por qué no le cree la doctrina al Señor? Atrévase a creerla. Atrévase. Por eso no puede haber sacerdocio sin pacto y sin doctrina. Y termino diciéndole, hermano de la obra de Orange, hermano cristiano de cualquier ministerio, diezme. Atrévase a creerle a Dios. Estamos en el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec le recibe diezmos a Abraham. Abraham el patriarca le diezmaba a Melquisedec y el sacerdocio de Jesucristo funciona según el orden de Melquisedec. Esas son cosas que hay que enseñar para bendecir a la iglesia y para bendecirlo a usted, para bendecir el pueblo de Dios. Termino diciéndole, no mezcle las doctrinas. Está declarado por la boca del Señor Jesús. No se puede poner remiendo nuevo en un parche, en un vestido viejo. No se pueden poner doctrinita nueva en la doctrina vieja que usted quiere acomodar y le quiere hacer ajustes. No se pueden hacer ajustes. O se bota el vestido o se tira la doctrina nueva. Pero no se puede poner una doctrina nueva en lo que era una doctrina vieja. No se puede. No agarre vino nuevo. No agarre palabra nueva. No agarre un espíritu nuevo y lo meta en un odre viejo. Porque se revienta, porque no funciona. Eso es el sacerdocio. Esperamos que el Señor le bendiga abundantemente y también le invitamos al retiro de mujeres. Le quiero recordar que tenemos retiro de mujeres agosto 24 al 27. Allí están los números de teléfono, área 714-285-0020. Vaya porque le está esperando un milagro. Vaya, porque le está esperando a usted el Señor para demostrar cuán poderoso es con ustedes. Esperamos que estas enseñanzas o reflexiones le sean de edificación a todo el pueblo de Cristo. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.